Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 9 de octubre. La lección para hoy nos habla, nos enseña acerca de hacer discípulos, el centro de la misión. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por el privilegio de ser un discípulo suyo, de anunciar a otros las buenas nuevas de salvación. Gracias porque nos ha dado ese privilegio para que podamos crecer, para que podamos vivir diariamente el amor de Cristo, compartiéndolo con otros. Señor, suplicamos sabiduría para compartir, para continuar compartiendo su evangelio a otros. No lo podemos hacer solo. Suplicamos que el Espíritu Santo viva y permanezca en nuestra vida. Y así mirar, atender, hablarles a otros acerca de usted. Gracias, todo lo agradecemos y suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacer discípulos, el centro de la misión. Muchas veces nosotros confundimos el hacer discípulos en hacer miembros de iglesia. No es lo mismo. El hacer miembros de iglesia, lo cual la gran mayoría se convierte, es porque va a una iglesia, va, canta, escucha, regresa a su casa, a su vida cotidiana, trabaja, ama de casa, va a trabajar a una fábrica, pero hasta ahí. Pero el discípulo no es eso. Así es de que si usted hasta hoy es un miembro de iglesia, es necesario que despierte. Porque Dios no me llamó y no le ha llamado nada más para eso. Hay un privilegio que es también una grande responsabilidad, el ser discípulo, porque ¿qué dice Mateo
capítulo 28, del 16 al 20. Leámoslo. La gran comisión, hasta dice allí arriba del versículo 16, dice la gran comisión. Pero los 11 discípulos, recuerde que ya eran 11, ya no eran 12, el otro se ahorcó. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nos dice id y haced discípulos, el Señor no solamente nos manda, nos capacita para que hagamos eso. A todos se nos da esa orden, porque todo aquel que nace como cristiano, que nace como un seguidor de Cristo, nace como un misionero, nace como un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo de Cristo? Es aquel que sigue a un maestro, y su maestro es Jesús. Mira cómo Jesús vive, habla, actúa y hace lo mismo. El discípulo es una copia del maestro. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Cuando me dice, ve y haz discípulos. Porque como yo he aceptado a Jesús, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Es a Cristo a quien reflejo en todo lo que hago. Así que cuando yo voy y le hablo a otro, no me estoy presentando yo, sino que estoy presentando a Cristo. ¿Qué ven los demás? ¿Qué escuchan de mí? Deben ver en mí al Maestro, al Señor Jesucristo. Y así, cuando me dice id y haced discípulos, es presentar a Jesús. En Mateo, como dice la lección, Mateo 28, del 16 al 20, anuncia el mandato bíblico. Es un mandato, no es si quiero o no quiero. Es una orden que viene de mi Señor, de mi Dios, de mi Maestro. Dice Mateo 28, 16 al 20, pronuncia el mandato bíblico, comúnmente identificado como la Gran Comisión, en el que Jesús instruye a sus seguidores. Él es el Maestro, Él es el Señor. Dice, Jesús instruye a sus seguidores para que vayan y hagan discípulos
enseñándoles la fe e iniciándolos en la comunión. Ese es el llamado para nosotros, en el que enseñemos la fe que creemos e iniciándolos en la comunión, iniciándolos, compartiendo, llevándolos, andando con nosotros a los recién bautizados, a aquellos a los cuales les hablé de Jesús. No los debo de dejar. Ya se bautizaron, bueno, que vean que hagan. No, debemos de encaminarlos en la fe, compartiendo con ellos lo que yo creo, llevándolos con nosotros, invitándolos a ir a una casa y hablar de Jesús. Así es como vamos a ser discípulos, porque de lo contrario, si solamente los bautizamos porque les enseñamos y se bautizaron y se quedaron como miembros de iglesia, no crecerán, se quedarán como niños fluctuantes. Los componentes básicos de Mateo 28, como dice ahí la lección, del 16 al 20, pueden resumirse en 4 aspectos sencillos. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Primero, es que vemos que Jesús ordena a sus discípulos que vayan a Galilea para estar con Él. Un discípulo debe ser obediente a su maestro. El Señor Jesús dio una orden: vayan a Galilea. Podría ser que estaban en una comodidad, pero Él les ordenó: vayan a Galilea. Ellos obedecieron. Número 2. Jesús se acerca a ellos, declarando su autoridad y soberanía. Debemos, como discípulos, creer que Jesús es Dios. Es soberano en el cielo, como también aquí en la tierra. Él tiene autoridad en el cielo como en la tierra. Y debo de obedecerle. Debo de adorarle. ¿A quién se adora? Solo a Dios. Entonces, vemos aquí, como dice en el verso 17, cuando lo vieron, lo adoraron. Debemos entonces adorar a Jesús, porque Él es Dios. Él es mi creador. Él es mi salvador. Número 3. Entonces Jesús comisiona a sus discípulos a una tarea específica: hacer discípulos. Si el maestro habla, el discípulo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. El Señor Jesús dio una orden: vayan, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y compartan
lo que yo les he enseñado a ustedes. Vayan, anuncien a otros las buenas nuevas. Así es de que el Señor Jesús, si yo soy un discípulo, debo de obedecer, debo de adorar, debo de creer que Jesús es mi Creador y mi Salvador, y debo de anunciarlo a otros. Luego la número 4. Jesús promete estar con sus discípulos todos los días hasta el fin. El discípulo no anda solo. El discípulo vive con Jesús y Jesús vive con su discípulo. El hacer discípulos es el objetivo primordial de la Gran Comisión y la tarea principal de la misión. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. ¿Por qué es el objetivo primordial de la Gran Comisión? Porque Dios, porque Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a enseñarnos cómo vivir y cómo hacerlo. Él tenía que ir de nuevo al cielo con una misión: interceder ante el Padre por todo aquel que se arrepentía y lo aceptaba como su Salvador personal. Él dejó una misión a sus discípulos: vayan, multiplíquense ustedes, haciendo discípulos, que los vean a ustedes, porque ustedes son uno conmigo. Ahora ustedes vayan y proclamen el mensaje de salvación para que otros crean en mí, así como ustedes han creído. Y esa misma orden se va multiplicando en todo aquel que aceptó al Señor Jesús y se vuelve su discípulo. No debemos quedarnos callados. Debemos dar las buenas nuevas. Por eso es que es el objetivo primordial de la Gran Comisión y la tarea principal de la misión: hacer discípulos, hacer copias de Jesús. Eso es un discípulo, una copia de Cristo. Es importante destacar que el único verbo de acción con fuerza imperativa en la Gran Comisión es, ¿qué dice allí? Hacer discípulos. O sea que el maestro me llama a que sea un pequeño maestro de otros. Y para poder ser maestro, yo debo de estudiar, porque no voy a anunciar, no voy a dar lo que no tengo. Debo de caminar diariamente con Jesús. Debo de hacer lo que el Señor Jesús hizo. ¿Y cómo lo sé? A través del escudriñamiento de la Escritura.
y debo de ponerlo en práctica, porque Dios se agrada de los hacedores, no de los oidores. Así que, dice, es importante destacar que el único verbo de acción con fuerza imperativa en la Gran Comisión es hacer discípulos, enseñar a todos, bautizarlos y compartir las enseñanzas de Jesús con todo el mundo, con las características del proceso de discipulado. Obviamente, el propósito de la Gran Comisión abarcaba más que a los primeros discípulos. Abarca hasta nuestros días. El llamado es para cada uno de nosotros. Ahora debemos examinarnos honestamente. ¿Qué soy? ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿O simplemente un miembro de iglesia? ¿Qué soy? Contéstese usted. Porque la gran mayoría, un 90% de las iglesias, a donde esté, es miembro de iglesia, no discípulo. Pero el Señor nos llama a que salgamos de ese letargo, de esa vida de nada más venir, escuchar un sermón e irme a la casa y decir ya cumplí. No nos ha llamado para eso. Si nos quedamos así, vienen las pruebas y estamos perdidos. El Señor lo que anhela de ti y de mí es que vivamos para Cristo y vivamos como Cristo vivió, preocupados por los demás, llevando este mensaje a otros. Ese es el propósito del discipulado. El mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones no iba dirigido nada más a los 11 discípulos que estuvieron allí en Galilea para despedir a su maestro. Esta orden es una responsabilidad que incumbe a todo cristiano. Para Pedro, esa es la razón de ser de todo creyente. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observa las siguientes declaraciones del espíritu de profecía. Mire lo que nos dice. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace, escuche bien, cada verdadero. Entonces, esa palabra verdadero quiere decir que no todos son verdaderos. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos y da
a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. Eso está en el deseo de todas las gentes, página 166. Hay otra porción del espíritu de profecía que dice: Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 25. Otra que dice: tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. ¿Cuántos? Todos. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, en la página 91. Y veamos otra. Todos los miembros de la iglesia deben participar activamente en la obra misionera, donde quiera que se establezca una iglesia. Deben visitar cada familia en el vecindario y conocer su condición espiritual. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 299. Participar activamente en el cumplimiento de la Gran Comisión es un requisito obligatorio permanente de ser discípulo de Cristo. ¿Entendió eso? Se lo vuelvo a leer. Participar activamente en el cumplimiento de la Gran Comisión es un requisito obligatorio permanente de ser discípulo de Cristo. Espero que lo haya entendido, que debo de dejar de ser nada más un miembro de iglesia y debo de convertirme en un discípulo del Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, es necesario que despertemos. Es necesario que seamos reavivados por el poder del Espíritu Santo. Permitamos que Él nos avive y viva en nosotros. Y de esa manera resurgirá el amor por Cristo, el amor por su misión, el amor por otros que como yo estábamos en la oscuridad, pero que la gracia de Dios me rescató. Así de que, hermanos, como dice la lección, debemos ser y hacer discípulos. Debo de ser un seguidor fiel, obediente al Señor Jesús. Y a través de mí, que el Espíritu Santo hable y toque corazones. Y así estoy cumpliendo un deber mío que me ha dejado el Señor en Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y además de eso, debo de enseñarles
Debo de ser un maestro, un pequeño maestro. La misión, como dice al final la lección, la misión es hacer discípulos. Ahora la pregunta, ¿cómo afecta este mandato del maestro tu forma de vivir y ministrar a los demás? ¿Cómo afecta? Si no lo estoy haciendo, me va a afectar. ¿Por qué? Debo de reubicarme. Mi tiempo, mis gustos, mis deseos, todo. Porque lo que debo de hacer es obedecer a mi Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para comprometerte más en aquello para lo que has sido llamado? Como se nos dijo en las lecciones anteriores, oremos por un amigo, por una persona, no ore por muchos. Pídale al Señor por ese amigo, familiar, vecino, ore por él. Acérquese a él, manifiéstele simpatía, amor. Preocúpese por esa persona. Y verá cómo el Espíritu Santo llegará y tocará ese corazón. Y dentro de poco, usted estará siendo un discípulo, porque estará hablando de Jesús, de su Jesús, a esa persona. Hagamos eso. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.